Queda en uso de la voz la Fiscalía. Con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Federal y en los diversos 153 y 154 del Código Efectivo a la materia, esta Fiscalía solicita la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva a María Curia. Lo anterior a fin de garantizar la comparecencia del imputado a lo largo del procedimiento y garantizar que la investigación no se verá obstaculizada en ningún momento. Esta Fiscalía justifica la medida cautelar atendiendo a los siguientes razonamientos. En primer lugar, se debe tomar en consideración cuál es el arraigo que debe tener María Curia en la localidad donde debe ser juzgada. Si bien es cierto que hasta este momento sabemos que su domicilio lo era el ubicado en la calle Democracia, número 123, en la Colonia de Autonomía, también es cierto que tanto el estudio de riesgos procesales suscrito por la licenciada Soledad Lejano Ramírez, como de la entrevista que rendiera en sede ministerial la imputada, se desprende que el inmueble que habitaba no es un inmueble propio, es un inmueble que renta, y que además el contrato de arrendamiento respectivo fue firmado únicamente por Rosa Parque, su esposa. Por tanto, no hay la más mínima obligación contractual que haga que María permanezca en este país. Ahora bien, señoría, ¿qué pasa con el asiento familiar de María Curia? Si bien esta Fiscalía no pasa por alto el vínculo matrimonial que une a la imputada con Rosa Parques, tampoco pasa por alto que esta relación ha pasado por momentos difíciles últimamente, como lo ha referido la imputada en su entrevista. Por tanto, hay plena incertidumbre respecto a su futuro. Aunado a esto, se sabe que el único hermano de María Curia reside en el estado de Alaska, nuestro país vecino, a más de 6.150 kilómetros de distancia con nuestra frontera norte. Luego entonces, ¿qué persona haría que María Curia se quedara en México? ¿Que en estas circunstancias también pueden ser traducidas como facilidades para abandonar nuestro país? Evidentemente sí. Estas circunstancias y el hecho de contar con visa y con pasaporte vigente para salir de nuestro país, de acuerdo a la información que rendiera la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de no contar con ningún dependiente económico. Y por último, haberse desempeñado como médico por más de 10 años en el Hospital Atenea, dándole la capacidad económica suficiente para poder solventar sus viajes que hace por lo menos 2 veces al año. Por último, señoría, no se debe pasar por alto cuál es la pena máxima a la que puede ser condenada. Una pena de 3 años. Si bien es una pena elevada como lo ameritan otros delitos, ¿a qué persona le gustaría pasar 3 años privada de su libertad? Ahora, por cuanto hace que la investigación se pueda ver obstaculizada, basta con tomar en consideración el puesto que desempeñaba María Curia en el hospital, siendo la encargada de la jefatura de cirugía, solo por debajo del director. Por tanto, se presume que pudiese utilizar su relación de subordinación con los subordinados, como lo es Juan López, a fin de poder viciar y modificar su testimonio. Es por esto que esta Fiscalía determina que la medida cautelar que peticiona resulta ser necesaria, a fin de garantizar que María Curia estará en todas y cada una de las audiencias que se señalen, además de guardar la objetividad de la investigación. Resulta ser idónea, pues no existe ninguna otra medida cautelar que dote de tanta certeza jurídica como lo hace esta, al saber que María Curia será vigilada por la autoridad penitenciaria en todo momento. Por último, resulta ser proporcional, pues si bien delimitaría en su totalidad la libertad personal de María Curia, también se salvaguardarían los objetivos del procedimiento penal, llegando a la justicia pronta y expedita, además respetando y salvaguardando los derechos de la víctima. Todo esto se encuentra al tenor de lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el numeral 7.2 y 30, los cuales refieren en qué momentos puede verse limitada la libertad de una persona. Todo esto siempre de acuerdo a las constituciones de los estados parte. Esto se encuentra robustecido además por la tesis jurisprudencial marcada con el número 2/2012, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual refiere cuáles son los elementos que el juzgador debe tomar en consideración a fin de poder delimitar los derechos fundamentales. Estos elementos se han satisfecho en esta ocasión, pues han justificado 2 riesgos procesales y además se han respetado los principios de idoneidad, necesidad y proporcional de la medida cautelar. Es por esto que esta Fiscalía reitera su petición de imponer a María Curia la prisión preventiva justificada. Es cuanto, señoría. Gracias. Se hace cargo la defensa. Gracias, su señoría. Esta defensa se opone a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, con un supuesto carácter justificado como se ha solicitado. Esto atendiendo a los siguientes razonamientos. La Fiscalía intenta fundar su petición en que existen los riesgos procesales que mi representada pueda sustraerse de la acción de la justicia.
que pueda influir para que la investigación sea obstaculizada y viciada. Sin embargo, solamente son aseveraciones, ya que hasta este momento no existe ningún dato de prueba que nos haga suponer la veracidad de estos hechos. Analicemos el primer supuesto riesgo procesal en lo concerniente al arraigo que María Curia debe tener en Ciudad Solidaridad, lugar en donde debe ser juzgada. La Fiscalía refiere como un hecho negativo que mi representada no cuente con un inmueble propio, que el lugar en donde habite sea un lugar arrendado y que además ella no sea la arrendataria directa. Esto, lejos de ser un argumento procedente, es un argumento discriminatorio, ya que criminaliza la situación económica de una persona. Asimismo, la Fiscalía olvidó mencionar dos hechos sumamente importantes. El primero, que mi representada ha vivido en esta ciudad toda su vida, en la cual creció, estudió, hizo su licenciatura como médico cirujano, tiene un trabajo estable, del cual obtiene los ingresos para poder comer, vivir y vestir. ¿No es motivo ya suficiente para determinar que su vida es esta ciudad? Ahora bien, por cuanto hace al hecho de su dinámica familiar y de la facilidad que tiene para salir del país, específicamente, que su familia vive en Alaska y que cuenta con visa y pasaporte vigente, la misma Fiscalía sabe y conoce el lugar exacto al que va a visitar y las personas a las que va a visitar. Tan cierto es que la licenciada Soledad Lejano Ramírez lo plasmó en su estudio de riesgos procesales. Esto solamente demuestra la buena fe de mi representada en dar datos ciertos y correctos. Esto aunado a su conducta cooperativa desde el momento de su detención hasta el momento de su puesta a disposición ante la agente del Ministerio Público, referido en el informe policial del suscrito policía Pedro Pérez. En el mismo orden de ideas, la Fiscalía mencionó la pena máxima que mi representada puede ser condenada. Este argumento es totalmente una violatoria de su principio de presunción de inocencia, marcada en la tesis jurisprudencial número 2018-459, emitida por el segundo tribunal colegiado en materia penal del sexto circuito. Ahora bien, por cuanto hace al supuesto segundo riesgo procesal identificado por la Fiscalía, hasta este momento no obra en la carpeta de investigación ningún dato o hecho que nos haga suponer la disposición de mi representada para viciar la investigación, ni tampoco algún dicho de algún testigo que nos refiera temerle a la doctora Curia, ya sea por su rango jerárquico o por cualquier otra circunstancia. Su señoría, como resultado de todo esto, la medida cautelar que solicita la Fiscalía es desproporcional, ya que no solamente es privar de la libertad personal, sino el desarrollo profesional y económico. Algo que solamente es a fin de garantizar unos riesgos procesales infundados. Es por esto que esta defensa no entiende la necesidad de imponerla, ni mucho menos la idoneidad de que sea esa y no otra medida cautelar la que garantice el correcto desarrollo de este procedimiento. Amén de lo anterior, esta defensa propone las siguientes medidas cautelares. La presentación periódica el primer lunes de cada mes ante este órgano jurisdiccional. La prohibición de salir de nuestro país sin previa autorización. Y el resguardo domiciliario respetando la cuarentena que conlleva esta enfermedad. Estas medidas dotan de certeza jurídica para que mi representada se presente. Son acordes al principio de mínima intervención del Estado y son proporcionales, ya que solamente se verá limitada su libertad a cierta zona geográfica, reanudará sus actividades una vez terminados sus 14 días de cuarentena y además el Estado solamente intervendrá recibiendo las firmas el primer lunes de cada mes. Es por ello que esta defensa reitera su petición. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta representación social se opone a la imposición de las medidas cautelares solicitadas por la defensa, toda vez que en ningún aspecto garantizan la comparecencia de María Curia a lo largo del procedimiento. Además, si como bien fue mencionado anteriormente, hay un peligro de la obstaculización del desarrollo de la investigación.
Esta representación social considera que si se imponen las medidas cautelares solicitadas por la defensa, habría un gran riesgo de que María Curia se pueda sustraer de la acción de la justicia, ya que, como bien se sabe, existen muchas circunstancias las cuales motivarían a esta hacerlo, como el, por ejemplo, no contar con un inmueble propio dentro del país, el tener a su única familia fuera del país o con el simple hecho de que a nadie le gustaría pasar 3 años de su vida en prisión. La defensa hizo mención de que se está discriminando económicamente a María Curia por el hecho de no tener un inmueble propio, pero su señoría, la realidad es que al no contar con un inmueble propio, no tiene responsabilidades u obligaciones que la hagan mantenerse aquí, y es otro motivo más para que se pueda sustraer de la acción de la justicia, mencionando que tiene la economía suficiente para poder salir del país. La defensa también hizo mención de que María Curia ha vivido aquí toda su vida, en donde tiene un supuesto trabajo estable como médica cirujana, en donde la misma defensa dijo que era motivo suficiente para que se mantuviera en el país. Pero su señoría, como bien sabemos, María Curia cometió una falta moral en su profesión al haber puesto en riesgo de contagio no solo a sus compañeros de trabajo, sino a los mismos pacientes, en donde evidentemente ya dejará de laborar en ese hospital y le será muy difícil encontrar otro trabajo de esa misma profesión, en donde dejaría de recibir ingresos económicos y la motivarían aún más para salir del país a buscar esos ingresos económicos que son necesarios para subsistir. Su señoría, se hace mención de que María Curia dio positivo al coronavirus, en donde estaría poniendo en riesgo a la comunidad, ya que si no le importó contagiar a sus compañeros ni a los pacientes del Hospital Atenea, no le iba a importar contagiar a más personas, en donde si se encontrara en prisión preventiva estaría aislada de las demás personas y recibiría un tratamiento médico para combatir ese virus. Es por eso, su señoría, que se reitera la petición para la imposición de la medida cautelar a María Curia de prisión preventiva justificada. Es cuanto. Su señoría, si bien la Fiscalía ha mencionado sobre el obstaculizar la investigación, hecho que resulta totalmente falso, ya que hay que recordar que a lo largo de dicha audiencia mi compañera ha hecho mención que jamás se ha tratado de evadir la ley, que jamás se ha tratado de sustraer la acción de la justicia. Al contrario, se han dado elementos de apoyo para que todo se lleve a cabo al margen de la ley. Por otro lado, la Fiscalía también se refiere como falta de moral por parte de la ciudadana María Curia, lo cual resulta, su señoría, totalmente absurdo, ya que de no haber sido llevado a cabo dicha operación, traería consecuencias graves, la cual sería la pérdida de la vida de la ciudadana Malula. Ahora bien, su señoría, estaríamos negando totalmente el derecho de presunción de inocencia que tiene la ciudadana María Curia, el cual está establecido en el artículo 8 del Pacto San José, y nos hace mención sobre que toda persona en todo momento del procedimiento tiene que ser tratada como inocente, de ser lo contrario dictado por la ley. Ahora bien, su señoría, esta defensa quiere terminar refiriéndonos al último punto de la Fiscalía, que son medidas cautelares. Su señoría, si me permite, no tiene idoneidad en ningún momento, ya que ella menciona que las personas que se encuentran cerca de ella, conviviendo con ella, resultan en peligro de contagio, lo cual serían las personas que se encuentran en el centro preventivo. Entonces aquí mi pregunta es, ¿estamos salvaguardando una salud, pero no la de todos? Es por ello, su señoría, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos establece que, lejos de figurar como una parte procesal, no hay que olvidarnos de su salud y la de todos. Su señoría, por eso le reitero la petición que tiene esta defensa, la cual sería la presentación periódica a este honorable tribunal, la prohibición de salir del país y, por último y no menos importante, el resguardo domiciliario en el plazo que establece Salubridad para concluir la cuarentena. Es cuanto, su señoría.